Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día, que has dispuesto tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de la carta o la epístola a los Efesios. La semana pasada tuve un poco de contratiempos, hermanos. Eh, pero bueno, ya se ha solucionado ese problema. Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Estudiando esta epístola. Bueno, vamos a orar y vamos a compensar. Padre, gracias por este día, por la vida, por las fuerzas, por tu gran fidelidad, tu gran amor, el cual, Señor, ahora podemos disfrutar y compartir, oh Dios, con otros a través de la palabra y del Evangelio. Y que, Señor, otra muestra muy grande de tu amor es la palabra que ahora tenemos escrita, la cual, Señor, nos guía por medio del Espíritu Santo a toda la verdad. Te agradecemos y alabamos en este día en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, clase número 3 de la materia, la epístola a los Efesios. Estamos estudiando ahora, estamos ya en el verso número 4. Voy a iniciar desde el verso número 3, que es en donde nos quedamos la semana pasada, y voy a decir algunas cosas con respecto. Dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Okay, decíamos la semana pasada o la clase pasada que la iglesia es la que está encargada de administrar las bendiciones de Dios. ¿Cómo es esto? Me refiero a que la iglesia tiene cierta organización que Dios ha impuesto, como por decir los 5 ministerios, el cuál es el fundamento, el cómo se construye sobre el fundamento, qué tipo de principios deben de construirse, o sea, muchas cosas que en las escrituras están y que la iglesia va administrando. No significa con esto que las gentes no pueden estudiar, ¿no? Individualmente. Es obvio que sí y se debe de hacer. O sea, que la gente deba estudiar de una manera individual, que tenga un estudio personal, que tenga un estudio de alguna manera donde Dios le vaya hablando de una manera personal. Sin embargo, parte del crecimiento cristiano, parte del crecimiento como individuo, es la iglesia. ¿Okay? En la iglesia Él va a ser edificado. En la iglesia Él va a madurar. Por eso, personas que no están asistiendo regularmente a una congregación, que no están eh, eh, congregándose, que no tienen un ministerio, que no están siendo pastoreados, ¿verdad? Por alguien que Dios ha impuesto, son personas sencillamente que no van a madurar. Que no van a madurar, o sea, eh, siguen siendo pensamientos muy infantiles, como dice Pablo, ¿no? Antes, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. O sea, gente que no madura espiritualmente sigue pensando así. O sea, sigue pensando cosas espirituales que ya debería saber como algo muy infantil o algo muy fantasioso. Por eso dice la carta a los hebreos que no les podía hablar como a maduros o como a espirituales, porque ellos todavía necesitaban leche, es decir, todavía eran gente que eran inexperta en muchos temas que ya deberían dominar.
¿ok? Entonces la iglesia tiene esa parte, ¿ok? Pero todo esto viene por medio de Jesús. O sea, es decir, sí, la iglesia administra las bendiciones de Dios, pero siempre y cuando esa congregación, el centro sea Jesucristo. Por eso dícenos que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, si no estamos buscando a Dios o al Padre por medio de Cristo, no vamos a entender todas las bendiciones que Él nos ha dado por medio de Cristo. ¿Ok? Bien. Entonces pasamos al versículo número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice ahí, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Okay, aquí hablamos como de una predestinación. Aquí la palabra escoger de este verso viene de una palabra griega eklegomai, que significa seleccionar, escoger, elegir. Y esto es algo que siempre traerá confusión y riña, hermanos, como el calvinismo y el arminianismo. Lo importante es saber en quién creemos y qué es lo que estamos obedeciendo, ¿ok? O sea, muchos a lo mejor les gusta esta parte de saber que han sido predestinados porque pues obviamente se sienten más, ¿cómo decirlo? Más importantes delante de Dios, se sienten con más bríos, ¿no? Delante de Dios, porque Dios ha permitido que tengan esta dicha de conocer, ¿no? Pero debemos entender, hermanos, que Dios no elige personas por preferencia. Eso debemos quitarlo de la cabeza. ¿Okay? O sea, Dios no eligió, no te eligió a ti y a mí, ¿okay? Que ahora somos sus hijos, porque desde antes del mundo dijo, bueno, es que el pastor Luis, él sí va a estudiar la palabra, entonces por eso lo elijo a él, porque él sí me va a ser de mucho apoyo para que estudie mi palabra. O sea, eso no es el punto de declive por el cual nos declinamos, ¿no? O sea, esto no es como cuando hacemos un partido de fútbol y casi siempre los primeros que se eligen son los primeros que juegan mejor, ¿no? O sea, yo quiero en mi equipo a alguien que pues obviamente pueda inclinar la balanza a mi favor con respecto a la victoria, ¿no? Dios no hace ese tipo de cosas. ¿Por qué no? Porque sería tan arbitrario decir que Dios formó personas y después Él elige de entre esas personas que Él formó a las mejores, ¿no? O sea, sería como que decir que entonces hay clases de personas como eso viene del hombre, ¿no? Entonces Dios no selecciona de esa manera. ¿Cómo selecciona a Dios? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito poder, en su infinita gracia, Él supo que tú y yo creeríamos. Pero en ese saber, hermanos, no solamente es, bueno, voy a salvar a fulano. Yo sé que fulano y sutano van a creer. No solamente es eso, sino que también es, hermanos, que el propósito por el cual fuimos salvados es que seamos como Cristo. Ese es el propósito. O sea, que el Señor nos ha salvado, nos ha regalado la vida eterna por medio de Jesucristo, pero no se va a quedar allí, ¿okay? Sino que dice ahí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea, veamos, o sea, no solamente es, bueno, nos salvó para que estuviésemos con Él. No. Nos salvó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Okay? Entonces Pablo está hablando de algo que está sucediendo y que se completará en el futuro. ¿Okay? Aquí la palabra sin mancha significa sin defectos, sin arruga. Entonces todavía no hay perfección.
Todavía hay mancha, todavía batallamos con el pecado, pero a través de Jesucristo Él nos ve santos y sin mancha delante de Él, pero no por nosotros, sino por Cristo. ¿Ok? Entonces, seguimos ahí, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, eh, veamos, sigue diciendo que por medio de Jesucristo, en Cristo, o sea, lo que Pablo está queriéndonos decir es que estas son las bendiciones que Dios nos ha regalado por medio de Cristo, que ser sus hijos, que Dios está obrando en nosotros para que seamos santos y sin mancha, que hemos sido adoptados por Él, por medio de Cristo, que Cristo, hermanos, Cristo ya ya había sido preparado para la salvación de la humanidad. O sea, la salvación no fue algo que surgió en el Edén, hermanos, que porque, híjole, pues ya Adán pecó y pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer un plan de rescate. No, hermanos, o sea, desde mucho tiempo antes, desde antes que el mundo fuese, Dios ya conocía que Adán iba a pecar. Dios ya lo conocía. Entonces, ¿por qué lo permitió? Bueno, es un debate que podemos llevarnos mucho tiempo y que ha llevado muchos años en la humanidad, ¿no? Pero yo me declino por esta parte. Dios permitió que el hombre pecara para él dar a conocer las riquezas de su gloria. ¿Cómo? Sin duda, la creación ya era perfecta cuando él la creó. Pero el hombre obedecía a Dios porque era creación de Dios. ¿Ok? O sea, era como una obligación moral servir a Dios, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él me creó y por lo tanto Él es superior a mí. ¿Ok? Esa es la obligación moral del hombre. ¿Ok? Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, uno de los motivos por el cual cayó el hombre era porque él quería ser como Dios. Y sigue queriendo ser como Dios. Por eso hacen tantas cosas tan descompuestas y que van en contra de lo natural. El hombre quiso ser como Dios. Entonces, en ese querer ser como Dios, el hombre cae. ¿Ok? Y el hombre al caer, hermanos, pues el hombre al caer, pues obviamente empieza a vivir lejos de Dios. Y Dios ahora muestra más su amor, no solamente como creador. O sea, ya mostró su amor creando al hombre y haciendo todo un ambiente donde él pueda sobrevivir. No solamente le muestra su amor de esa manera, sino ahora le va a mostrar su amor eh, como Salvador. Por eso dice las escrituras que y cantaban un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque los ángeles cantan un cántico pero como criaturas. Pero nosotros cantamos un cántico como redimidos. Entonces es algo más grandioso que solamente decir es que Dios es mi creador y tengo que adorarlo. Es mucho más que eso. Esa es la postura que yo tengo. ¿Okay? Que la postura que yo tengo de que muchos digan, ah, bueno, eh, el Señor sabía que Adán iba a pecar, sí. O sea, ya desde mucho antes, sí. Entonces, ¿Cristo ya estaba preparado desde mucho antes? Sí, ya estaba preparado. Entonces, ¿por qué dejó Dios que Adán pecara, no? O sea, podíamos habernos evitado todo este sufrimiento, toda esta agonía, toda esta parte donde
Jesús tuvo que encarnarse y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo ya te di una respuesta del por qué. ¿Okay? Del por qué. Y es algo muy glorioso porque todo es, o todo tiene que ver con el Señor, ¿no? Todo tiene que ver con el Señor. Entonces, seguimos versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Okay? Aquí la palabra alabanza tiene que ver con elogio. Un ejemplo de ello es la luna, la cual no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Entonces, así cuando nuestra vida refleje a nuestro Dios, debemos dar toda la gloria a nuestro Dios, ¿okay? Y nos ha hecho aceptos en el amado. Por su gracia, por su favor inmerecido, Él nos invistió con este honor especial, ser hijos de Dios. Entonces, nuevamente, todo el plan de salvación, toda la parte en que Él nos ha salvado, la parte de la iglesia, la parte que seamos miembros de una congregación, la parte que conozcamos la palabra de Dios, la parte que maduremos, la parte que seamos pastoreados, la parte que seamos discipulados, todo debe de ser para la alabanza de la gloria de Dios. O sea, hermanos, la iglesia, no, por eso decimos, la iglesia no es una organización. O sea, una organización en el sentido de que, no, pues somos una organización que quiere dominar al mundo. No, no, no. La iglesia es un organismo que tiene como base y base principal alabar a Dios. O sea, la misión de la iglesia principal no es ganar el mundo. O sea, no es predicar a todos y para salvar a todos. No. Tampoco la misión de la iglesia es hacer que haya gobernantes cristianos. Tampoco. La misión de la iglesia es adorar a Dios. Entonces, una iglesia que no sabe adorar a Dios, pues lamentablemente va a desaparecer porque la adoración es la respiración de la iglesia. Una iglesia que no sabe adorar va a morir prontamente. Cuando el pueblo cambiaba la adoración por ídolos, por la parte de la idolatría, pues le iba muy mal. ¿Por qué? Porque cambiaban la gloria del Dios invisible en semejanza de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos. O sea, una iglesia que no sabe adorar se va a degradar. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí busca adorar cosas. Entonces, al no conocer a Dios, por eso es importante el discipulado, hermanos. Porque una iglesia que no se discipula es una iglesia que va a adorar a Dios a su manera. Y en ese adorar a Dios a su manera, empieza a rebajar a Dios a su pensamiento, empieza a rebajar a Dios a su creencia, empieza a rebajar a Dios a su comodidad. ¿Okay? Y ya entonces las cosas no empiezan a ser para alabanza. O sea, entonces, por eso, hoy en día, la iglesia está en un punto de tener caudillos, ¿no? O sea, como que aquí México tiene como que sus caudillos, ¿no? Miguel Hidalgo, José María Morelos, Allende, José Ortiz de Domínguez, los Niños Héroes, Moctezuma, Chicotencal, o sea, tenemos supuestamente varios caudillos, ¿no? Ahora se toma como un caudillo a Andrés Manuel, ¿no? Entonces, el mismo pensamiento a veces se quiere meter a la iglesia. Entonces pensamos que es el pastor el que nos está llevando a la victoria. Y no es así. No es cierto. O sea, el pastor nada puede hacer si no le fuese dado del cielo. Entonces, eso no es cierto. Pero tenemos ese pensamiento de caudillismo donde pensamos que el pastor es que el pastor es la imagen de la iglesia, ¿no? O sea, como que el pastor es lo que hace que la gente sea atraída hacia las instalaciones, ¿no? Y no debe ser así, hermano. O sea, lo que atrae a las personas debe ser el evangelio. El evangelio. Entonces, cuando empezamos a tener este tipo de pensamiento, de caudillismo, hermanos, Cristo deja de recibir la gloria. Deja de recibir la gloria y la empiezan a recibir los hombres, ¿no?
el ministro de alabanza, el ministro del audio, el ministro de niños, el ministro de mujeres, el ministro de jóvenes, y no se puede ver en todas las actividades que hace la congregación, no se puede ver a Cristo, no se puede ver. ¿Por qué? Porque pensamos que no es Cristo quien hace las cosas, sino los caudillos que tenemos dentro de esos ministerios, ¿no? Lo cual pues es algo erróneo. Seguimos ahí, Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Otra vez, ¿no? Otra vez. Veamos cómo Pablo está enumerando ciertos puntos que Dios nos ha otorgado en Cristo, ¿no? Otra vez, adopción, tener una iglesia, tener las riquezas de la palabra, saber que Dios nos conocía, saber que Dios nos conoce y que en ese conocer nos va a transformar, nos va a hacer santos y sin mancha. Pero también, hermanos, recuerden que la vida eterna no la vamos a vivir, ya la estamos viviendo. Y parte de la vida eterna es la redención de su sangre. Y esto es algo nuevo, hermanos, porque recuerden que antes de Cristo no había redención, había solamente recubrimiento. ¿Ok? Había solamente recubrimiento, es decir, la sangre de los machos cabríos, de la vaca alazana y de todas esas cosas que hoy que se hacían en el antiguo pacto, solamente cubrían los pecados, solamente aparentaban, pero no cambiaban el corazón. Por eso mucha gente iba, ofrecía sacrificios, pero seguía con su misma vida descompuesta. Iba, ofrecía sacrificios, pero seguía con su misma vida sin sentido, sin alabanza a Dios, sin darle a Dios el primer lugar en sus vidas. O sea, todo ese tipo de cosas ocurría, ¿ok? Entonces, ahora en Cristo tenemos esta riqueza de que no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que nuestra conciencia es limpiada y nuestro corazón es cambiado completamente. ¿Okay? Nuestro corazón es cambiado completamente. Entonces, hermanos, es importante nosotros ver este tipo de riquezas. Siento yo, hermanos, que hoy la iglesia ha olvidado ese tipo de cosas y piensa que Dios les debe un favor, ¿no? Muchas gentes hoy van a la iglesia pensando que Dios les debe un favor, que Dios debería de hacer, que Dios debería de cambiar, que Dios debería de mostrar, que Dios debería de darme, ¿verdad? Pensando que Dios debe un favor a la gente, debe un favor a las personas, cuando no es así, ¿okay? Cuando no es así. Entonces, hermanos, debemos darnos cuenta de que todas estas riquezas la iglesia las tiene que administrar, pero, o sea, administrar me refiero a mostrar, predicarlas, exaltarlas, proclamarlas. Debemos proclamar este tipo de cosas. Lamentablemente hoy la iglesia se ha reducido a temas que parecen muy relevantes en el momento, ¿no? Pero que todas tienen su porqué en la caída humana y la redención que Cristo trajo a nosotros. Y lamentablemente hoy se tocan muchos temas en un punto psicológico, en un punto psiquiátrico, en un punto médico, en un punto sentimental y no en un punto de redención y de perdón de pecados. ¿Okay? O sea, la mayoría de los problemas del hombre, ¿dónde radican? Pues en su pecado, ahí radican. En que su corazón no ha sido regenerado. En eso radica sus problemas. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vean, o sea,
como se los dije, el plan de salvación ya estaba trazado. O sea, no era algo que fue como un plan de emergencia porque pues no estaba en el currículum o no estaba en el, en el guión que el hombre pecara. No estaba, no, o sea, no es así. O sea, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Ya lo sabía. Y Cristo ya estaba predestinado. Ya estaba predestinado el gran plan de salvación. Pero todo tiene que ver no con hermanos, con salvar la creación o salvar a la criatura. ¿Ok? No tiene que ver con eso. O sea, en el plan va esa parte, va a ese punto de salvarnos. Pero el plan más grande es mostrar las riquezas de su gloria. Que no se nos olvide. O sea, muchos dirían, es que pensar así es muy egoísta de Dios. A ver, Dios no es egoísta. ¿Por qué? Porque egoísmo sería que Dios quiere un lugar que no le corresponde. No, claro que le corresponde ese lugar. O sea, Dios no está reclamando un lugar que no tiene. Está reclamando un lugar que tiene y que la criatura no se lo da porque está caída. ¿Okay? Eso no es egoísmo. Entonces, el plan de Dios no es egoísta, es simplemente de amor y es de mucha gloria. ¿Ok? Entonces, hermanos, el resultado es el perdón de nuestros pecados. Él canceló nuestra deuda que teníamos delante de Dios, las riquezas de su gracia, y no habla de cosas de oro o plata, sino la generosidad de Dios es abundante en misericordia y gracia. Entonces sabemos que toda la Biblia nos habla de redención, y redención es pagar un rescate. Cristo ha pagado el rescate por nosotros. ¿Okay? Porque éramos esclavos del pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces Él nos ha dado libertad, pero en esta libertad estamos unidos a Él y nosotros somos llamados para Dios a vivir separados y apartados para Dios. ¿Okay? Vamos a analizar los últimos dos versículos, Efesios capítulo 1, versículos 8 y 9. Que hizo a sobreabundar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice la traducción viviente, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, el plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Aquí podemos ver que este secreto revelado se les muestra a los que son lavados por la sangre de Cristo. Dos de los dones que el creyente recibe como una consecuencia de la munificación operacional de la gracia divina son sabiduría e inteligencia. ¿Pero a qué nos referimos con sabiduría e inteligencia? Nos referimos a dos cosas que hacen que entendamos la palabra de Dios. O sea, no estamos hablando de sabiduría de saber mucho o de ser un estudiante extremo, ¿verdad? Que quiera leerse toda una biblioteca, no, hermanos. Sino que ahora que leemos un libro de teología, ahora que leemos el Efesios, ahora que leemos Hebreos, ahora que leemos las cartas de Juan, ahora que leemos el Evangelio de Juan, tenemos iluminación de Dios, sabiduría e inteligencia. Hermanos, otra cosa, esto lo administra la iglesia. ¿Cómo? Pues obviamente los pastores, los ministros, los maestros de iglesia infantil, todos necesitamos estas dos cosas. O sea, si tú vas a enseñar a niños sobre la historia de Jonás, tú tienes que llegar al propósito de lo que es Cristo. O sea, en cada clase que demos, cada prédica que demos, cada taller que estemos pasando, hermanos, tenemos que llegar a Cristo. Tenemos que llegar a Cristo. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Con sabiduría e inteligencia. O sea, no vamos a llegar a Cristo pensando que el sentimentalismo me va a llevar ahí. No, el sentimentalismo nos va a llevar al hombre. La psicología nos va a llevar al hombre. La psiquiatría nos va a llevar al hombre. La antropología nos va a llevar al hombre. El gnosticismo nos va a llevar al hombre. Solamente la sabiduría divina y la inteligencia divina nos van a llevar
a Cristo. La verdad que es revelada es llamada el misterio. El misterio, ¿ok? Entonces, el propósito de estos dos dones es que se abran los ojos de los hombres para que vean lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Entonces, lo que hace a los hombres sabios e inteligentes en el conocimiento de la voluntad de Dios es el Espíritu Santo, que nuevamente se recibe cuando creímos, que el Evangelio que la iglesia debe de predicar y proclamar. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente sesión. Bendiciones.